Vale, muy buenos días a todos a esta cuarta sesión ya del Book Club Education Summit. Voy a esperarnos un minuto más para que se puedan conectar más participantes. Vale, perfecto. Pues como os decía, bienvenidos nuevamente al Book Club Education Summit, a esta primera edición de este evento que organizamos a nivel internacional hoy. Contaremos con 16 sesiones en directo, 3 idiomas, francés, inglés y español, y con más de 30 ponentes y más de 1000 inscritos. Muchísimas gracias a todos por participar. Como leísteis en la información del evento, el objetivo de la jornada es de reunir a profesores, innovadores de tech, formadores del mundo entero y expertos en el ámbito de la educación para debatir y oír un poco las opiniones sobre los retos actuales de la universidad y sobre el futuro de la universidad y de la educación. Yo soy María Longo, Key Account Manager en Book Club. Y antes de empezar, quería solo presentar Book Club a los que todavía no conocéis la herramienta. La herramienta permite a los docentes de insertar todo tipo de interacciones en sus presentaciones, ya sean PowerPoints, Google Slides o PDF, para interactuar con los alumnos con más de 15 tipos de preguntas distintas. Esto permite recibir feedback en directo de los alumnos y luego también medir su comprensión. Si queréis saber más sobre Book Club, os animo a que vayáis a nuestra web. Os voy a mandar el enlace ahora mismo en el chat. Y antes de presentar a nuestro ponente, os invito a que si en cualquier momento durante la sesión tenéis algún tipo de pregunta o comentario, podéis enviarlo por el chat de la sesión. Y podéis utilizar el hashtag Book Club Education Summit para escribir alguna reacción o comentario sobre el evento. Hoy tengo el placer de recibir a Xavier Prats Monet. Él es consejero para Teach for All, una ONG cuya misión es ampliar las oportunidades educativas en todo el mundo. También es asesor principal de iniciativas estratégicas en la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, y es presidente del Comité Europeo de la Fundación Rey Balduino y asesor principal del Consejo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Él anteriormente trabajó en muchos sitios, entre cuales la Comisión Europea como director general de Salud y Seguridad Alimentaria, como director general de Educación y Cultura, como director de Política de Empleo, como jefe de gabinete adjunto del presidente de Asuntos Exteriores y como portavoz adjunto del presidente Jacques Delors. Él es español y creció en Roma. Hoy hablaremos en español, no os preocupéis. Y él es antropólogo social de formación. Buenos días, Xavier. ¿Qué tal todo? Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Espero que me oigáis bien. Te oímos perfectamente y te vemos muy bien. Estupendo. Pues bueno, buenos días o buenas noches, según donde estéis. Bueno, creo que la mayoría de vosotros sois profesores, ¿no? Así que en lugar de hablar de educación como hago yo, la practicáis cada día y seguramente la practicáis bien, porque si utilizáis Book Club como instrumento pedagógico, seguramente es porque queréis entender las necesidades de vuestros estudiantes y no solamente darles instrucciones. Así que no quiero desaprovechar esta sesión castigándoos con una conferencia interminable y, en cambio, lo que quería hacer es iniciar una discusión, espero, con algunos comentarios en menos de 20 minutos para tener otros 20 por lo menos para discutir sobre 3 temas. Primero, ¿cómo cambia la universidad? Segundo, ¿cuál será el impacto de la tecnología sobre la universidad? Y tercero, ¿cuál debería ser el papel de la universidad en el siglo XXI o en la era post-pandemia, ¿no? ¿Cómo cambia la universidad? Bueno, la respuesta corta es que hasta ahora ha cambiado muy lentamente y ahora, en mi opinión, tiene un futuro extraordinario, pero no será la universidad ni la educación que conocemos hoy. La universidad es un invento puramente europeo, ¿no? Nacieron hace 9 siglos,
con el surgimiento de la vida urbana en Europa, y eran en aquel momento ya instituciones diferentes entre sí en un mundo muy diferente al de hoy. En Bolonia, por ejemplo, que tradicionalmente se considera la primera, los estudiantes llegaban a los 30 años y pagaban por estudiar. En París, los estudiantes tenían 14 años y quien financiaba sus estudios era el Papa. En Oxford también eran jóvenes como en París, pero quien los financiaba era la corona. Así que, digamos, gran diversidad, y desde entonces, por supuesto que las universidades se han ido adaptando a los grandes cambios de la sociedad. El humanismo primero, que hizo concentrar los estudios en el futuro de la humanidad y no en la exegesis de la voluntad divina, la imprenta, la globalización y la transformación de las costumbres sociales. Por supuesto, ninguna invención humana puede durar 900 años sin cambios. Pero lo que es interesante, sobre todo respecto a otras instituciones, es que algunas de las características esenciales de la universidad se han mantenido considerablemente estables hasta hace muy pocas décadas. Ya hace 900 años, las universidades se organizaban por gremios, asociaciones de estudiantes y profesores, con derechos legales colectivos y que, sobre todo, ya tenían entonces el derecho de darte un título, es decir, te daban la facultad de enseñar medicina, derecho o las artes. Y si Galileo, Newton o Darwin volvieran hoy a visitar su alma mater, a Pisa, a Cambridge, a Edimburgo, reconocerían inmediatamente la jerarquía de departamentos de su universidad y comprenderían el significado, por ejemplo, de un máster. Y seguramente, en mi opinión al menos, yo creo que hay solamente dos grandes cambios que les sorprenderían enormemente. Aparte, por supuesto, de los avances en la ciencia, ¿no? El primero, por supuesto, es la cantidad de estudiantes. Y el segundo, la cantidad de mujeres. Tantas mujeres aprendiendo, enseñando, investigando. Eso sí que era increíble hace apenas 100 años. A principios del siglo XX, 7 mujeres de cada 10 en Europa, en España, no sabían leer y escribir. Hoy, 7 de cada 10 estudiantes de medicina en España son mujeres. Y Oxford, así que Oxford ha cambiado también, ¿no? Pero Oxford eliminó la cuota que limitaba el número de estudiantes mujeres en 1957. Es decir, sí que ha cambiado, pero realmente ha costado 9 siglos, ¿no? De reconocer que la capacidad intelectual de un hombre y una mujer estadísticamente es idéntica. Darwin, que era probablemente la mente más revolucionaria de la historia y la más libre de los prejuicios religiosos y culturales de su época, Darwin, antes de casarse, escribió una lista que se conserva todavía de los pros y contras del matrimonio. Entre los pros, pues una esposa es mejor compañera en la vejez que un perro. Y entre los contras, no poder conversar con hombres inteligentes en el club. Al final se casó con su prima en 1939, creo, y tuvo 10 hijos. Pero ya veis cómo las universidades cambian, pero no siempre se adelantan a los tiempos. Y las herramientas y los principios básicos de la educación universitaria han sobrevivido a través de siglos. Más importante todavía, y lo esencial, la universidad ha mantenido el monopolio de la creación, de la transmisión y de la certificación del conocimiento. Que eso es, en el fondo, lo que distingue realmente a la universidad, al menos desde Humboldt en 1810. Y entonces llegó la pandemia. Es decir, la pandemia, la COVID-19, ha revelado a la vez la importancia extrema para la sociedad, por ejemplo, en términos de igualdad social, pero también la fragilidad de los sistemas educativos y de las universidades. Pocos países, pocas instituciones, pocas universidades estaban preparadas en términos de capital humano, en términos de recursos, en términos de estrategia, en términos de infraestructura, por supuesto en términos de tecnología, a la llegada de la pandemia. Y en mi opinión, lo que ha hecho la pandemia es acelerar o en todo caso manifestar 3 grandes tendencias de cambio en la educación superior. La primera es la extraordinaria expansión de la demanda de educación superior, de internacionalización, de movilidad física y virtual de estudiantes y de educadores. ¿Por qué? Bueno, pues porque a pesar de que esto parezca contraintuitivo, ¿no? Porque lo que ha habido durante este año pasado académico es una congelación, ¿no? De la movilidad y del estudio, en cierta manera. Pero es que las personas y las sociedades necesitarán nuevos conocimientos y habilidades y además las van a necesitar a lo largo de toda la vida y no solamente hasta los 25 años. ¿Por qué? Pues porque por primera vez en la historia de la humanidad
no tenemos ni idea de cómo será el mundo del trabajo, de cómo será la sociedad, de qué habilidades se van a necesitar en 20 años. Esta incertidumbre solo se puede afrontar con más y mejor educación, aunque desgraciadamente no sabemos exactamente qué educación es la que se va a necesitar. Pero eso es una realidad que no se va a escapar y que la pandemia no ha hecho más que acelerarla. Pensemos, por ejemplo, que la OCDE preveía hace un par de años que entre el 2020 y el 2030, que en 10 años, habría cada día 40.000 nuevos estudiantes que entraban en la universidad. Y probablemente es una estimación que se queda corta. Así que, por supuesto, las universidades tradicionales no podrán satisfacer por sí solas esa demanda, construyendo más edificios, más clases, más auditorios. Lo que ha provocado ya y va a seguir provocando de manera exponencial la entrada de nuevos actores en el mercado educativo y, desde luego, con muy distintos grados de calidad educativa en su oferta y de investigación, ¿no? Y también ha cambiado la distribución global del talento, ¿no? Por ejemplo, pues en el 2019 China ya tenía tantos estudiantes extranjeros en su país como el Reino Unido, 500.000. Y fijaros que el número de titulaciones impartidas en inglés por universidades de Europa continental, es decir, excluyendo el Reino Unido, el número de títulos expedidos se ha multiplicado por 50 en los últimos 10 años. Así que la primera tendencia es realmente una demanda extraordinaria y una dificultad de la oferta para responder a la demanda de más y mejor conocimiento. La segunda tendencia es que yo creo que la pandemia conducirá a la toma de conciencia del potencial y, de hecho, de la necesidad de la universidad para abordar los desafíos ambientales y socioeconómicos de nuestras sociedades, para defender el pensamiento crítico y la democracia y para reducir las desigualdades. Esto es lo que ha revelado la pandemia. Encontrar varias vacunas en 300 días y descifrar el genoma del coronavirus en 3 semanas ha demostrado lo que puede conseguir la tecnología. Es un triunfo extraordinario de la ciencia y de la cooperación científica. Y también, vamos a reconocerlo, un fracaso de la gobernanza global y de la política, ¿no? Y yo creo que con esta lección que esperemos hayamos aprendido, nuestras sociedades se centrarán cada vez más en poner la educación, la investigación y, por supuesto, la universidad al servicio de los desafíos ambientales, sociales y económicos. Y luego una tercera tendencia que es, sin duda, un interés creciente por la interacción entre tecnología, educación y sociedad, simplemente por los progresos que son y serán extraordinarios de la inteligencia artificial. Sé que acabáis de oír muchos de vosotros una ponencia justamente sobre este tema. La tecnología de datos, la inteligencia artificial y, desde luego, la necesidad de anticipar riesgos sistémicos van a provocar un interés cada vez mayor por tecnología y educación. De hecho, nuestras sociedades, en cierta manera, se han estado digitalizando durante 25 años y con la pandemia la educación también se ha digitalizado y la tecnología ha invadido quizás el único sector de nuestra sociedad que todavía era insensible y a veces, vamos a reconocerlo también, a veces incluso indiferente a la tecnología, la educación, ¿no? Bueno, entonces eso nos lleva al segundo tema, ¿no? Es decir, ¿cuál es el impacto de la tecnología en todo esto? Yo creo que la respuesta corta es que llega un tsunami. Llega un tsunami en la educación superior debido a la tecnología, aunque aún no sea evidente para todo el mundo, ¿no? Y no es evidente para todo el mundo porque la relación entre educación y tecnología ha sido objeto de acaloradas discusiones de hace más de un siglo. Por ejemplo, Thomas Edison, que era probablemente el mayor inventor de la historia, hace más de un siglo, en 1913, dijo que en 10 años las escuelas ya no necesitarían libros, porque el cinematógrafo, que por supuesto había inventado él, iba a ser una herramienta pedagógica inmejorable. Bueno, pues después de 100 años hemos visto que esto no era así, que no es tan sencillo, y muchos siguen siendo escépticos, ¿no? Y al fin y al cabo, si los principios y herramientas básicos de la educación superior han sobrevivido a través de los siglos, ¿por qué no van a sobrevivir también al siglo XXI, ¿no? Bueno, pues yo creo que la pandemia también ha zanjado este debate. La educación en línea, la educación híbrida ha llegado para quedarse. Y no es casualidad si las últimas previsiones, que probablemente incluso sean demasiado modestas, son que el mercado global del sector EdTech en el mundo será de $10 billones en el 2030. Pero el impacto de la tecnología yo creo que es más sistémico todavía, ¿no? Porque lo que está ocurriendo es que en gran parte debido a la tecnología
Las universidades están perdiendo a marchas forzadas ese monopolio de la creación del conocimiento, de la transmisión y de la certificación del conocimiento, ¿no? Basta comparar el mundo de hoy con el mundo de hace 25 años, no 100, 25 años, 1995. Sin Wikipedia, la única fuente de conocimiento era el profesor. Sin Google, la única forma de transmitir ese conocimiento era la universidad. Sin Coursera, la única forma de certificar era la administración pública a través, una vez más, de la universidad. Y más importante todavía, la educación digital creará nuevos servicios, descubrirá nuevas audiencias, estudiantes internacionales fuera del campus, perfiles demográficos mucho más amplios, cursos modulares en lugar de títulos y programas completos, ¿no? Mirad, por ejemplo, la UOC, la Universidad Abierta de Cataluña, con la que colaboro, ¿no? Tenemos 80.000 estudiantes este año. El 75% tienen más de 25 años. El 90% estudia y trabaja al mismo tiempo. La edad media del graduado son 40 años. El 40% de nuestros graduados tiene más de 40 años. Así que esto es la universidad del futuro. Y además la tecnología también presentará, yo creo, desafíos sin precedentes que las universidades no podrán ignorar. La desigualdad, por supuesto, pero también un elemento que a menudo no se cita, que es el riesgo del determinismo. Y me explico. Debido a que la tecnología no olvida nada, los estudiantes de hoy pueden verse limitados por su propio pasado. Por ejemplo, un fracaso en la juventud, en la escuela primaria, que hasta ahora se quedaba restringido a una carpeta, a una libreta amarillenta en el archivo de un colegio, puede convertirse en un lastre que te sigue de por vida. A cualquier joven se le puede negar desde hoy el reconocimiento de su capacidad para mejorar desde una edad muy temprana y su libertad para aprender puede ser restringida. Por ejemplo, por parte de una universidad que decide simplemente jugar con las estadísticas y predecir, por ejemplo, el desempeño futuro de un estudiante y negarle el acceso a la universidad si ese desempeño futuro baja la media de resultados de la universidad. No es un caso puramente abstracto ni es un problema menor. Y sin embargo, al mismo tiempo, naturalmente, la oportunidad sin precedentes que ofrece la inteligencia artificial es desarrollar el potencial de una manera nunca vista de la mente humana. Así que, al mismo tiempo, la tecnología tiene que ser un incentivo para una mejor colaboración entre disciplinas y, sobre todo, entre ciencias y humanidades. Por supuesto, necesitamos cada vez más ingenieros para desarrollar la inteligencia artificial y nos lo recuerdan continuamente las mismas empresas tecnológicas que no tienen suficientes ingenieros para atraer a su empresa. Pero también tenemos que tener más filósofos para entender las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Así que la tecnología va a sacudir los fundamentos de lo que ha sido la razón de ser de la universidad. Bueno, pues entonces esto nos lleva a preguntarnos la tercera pregunta: ¿cuál debe ser la misión de la universidad en el siglo XXI? Si las universidades pierden el monopolio del conocimiento, ¿para qué sirve una universidad? Bueno, yo creo que la respuesta corta, una vez más, es que las universidades deben asumir un papel más estratégico, más ambicioso y más activo en el debate público sobre el futuro de nuestras sociedades y sobre los retos que nos van a acompañar de ahora en adelante. Está muy bien una universidad que se fija en la excelencia medida por sus propios pares y que solo se preocupa por la independencia académica. Pero la independencia académica debe poder respetarse sin que se convierta en indiferencia académica. Las universidades deben preparar a los jóvenes para el mundo en que vivirán, no para el pasado en que han vivido generaciones anteriores. Y no lo están haciendo. En general, no lo están haciendo. Y la agenda de reformas en realidad es similar, a pesar de las grandes diferencias entre instituciones y países, ¿no? Promover el pensamiento crítico y el uso de datos. Hacer que la educación sea más flexible, menos contenido, más habilidades. Aumentar las habilidades digitales y el acceso de los estudiantes más vulnerables a la educación. Y quizás lo más importante, modernizar la profesión docente y dar más soporte y más ayuda a los profesores. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hay pocas verdades universales en la educación, pero si hay una verdad universal es que ningún sistema educativo, ninguna escuela, ninguna universidad puede ser mejor que la calidad
de sus educadores, de sus docentes. Así que esto lo habéis oído 1000 veces. La agenda está clara. Bueno, pero ¿es eso todo? Bueno, yo creo que quería proponeros para discutir, ¿no? Yo creo que quizás debemos ir más allá, ¿no? Y podemos quizás cambiar la forma de concebir la educación universitaria. Y os doy 3 ejemplos. ¿Por qué organizar las universidades en disciplinas y departamentos cuando sabemos que el conocimiento es interdisciplinario y que la innovación es antidisciplinaria? ¿Por qué ofrecer una única titulación cuando lo que la mayoría de los ciudadanos va a necesitar es un acceso, una suscripción vitalicia que les dé acceso a los conocimientos que produce constantemente la universidad? Distribuimos conocimiento como si fuera CD cuando lo que estamos en la época de Spotify. ¿Y por qué suponer que la norma debería ser formarse en una sola universidad? A lo mejor visitando alguna de vez en cuando. Y no, en cambio, formarse en una red de universidades. Ningún artículo académico puede abogar con más elocuencia que la COVID-19 por instituciones multilaterales fuertes y gobernanza global de la humanidad. Y sin embargo, la confianza en las instituciones multilaterales, en el valor de la ciencia, está en crisis. Y la principal tarea estratégica de las universidades, en mi opinión, en este siglo, es ayudar a restablecer esa confianza en la ciencia, en la cooperación, en el multilateralismo. Y el mejor ejemplo ha sido lo que ha hecho la comunidad científica con la COVID-19. Así que las universidades pueden no solamente ofrecer educación e investigación, sino establecer redes multilaterales, ser una plataforma abierta, un referente de confianza y de seguridad en la transmisión del conocimiento, en un mundo que está perdiendo la confianza en las instituciones públicas y en la cooperación multilateral. Pueden pasar de defender un modelo de negocios de claustro cerrado, dirigido a estudiantes cautivos, hacia articular un proyecto de confianza y de regeneración. Los claustros generan claustrofobia. Las universidades deben ser la habilitadora de un futuro para todos y no solamente para los más inteligentes. Pedir estos cambios radicales puede parecer irrealista o injusto, ¿no? Porque las universidades de Europa tienen muchos obstáculos. En un ecosistema cada vez más conectado, son instituciones complejas, organizadas verticalmente por departamentos y disciplinas. Y se espera de las universidades y de los docentes cada vez más, con cada vez menos recursos, ¿no? Más responsabilidades y mejor contenido, pero más burocracia y menos recursos. Y un equilibrio siempre inalcanzable entre investigación intensiva y enseñanza de calidad. Seguro que muchos de vosotros habéis experimentado esta tensión, desgraciadamente, en vuestra propia piel, ¿no? Pero ¿sabemos lo que necesitan las universidades para desempeñar este nuevo papel? Más autonomía para definir sus estrategias, menos restricciones administrativas, más fondos para lograr impacto. A cambio, tienen que ofrecer más transparencia, más responsabilidad sobre los resultados y demostrar su utilidad para la sociedad. Y sobre todo, deben tener la voluntad y los incentivos para apoyar y promocionar a los docentes innovadores, porque en cualquier institución, universidad o no, son esos innovadores quienes llevan la carga del progreso. Y con esto espero que tengamos espacio suficiente para una buena discusión. Muchas gracias por haberme escuchado hasta ahora. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que los ejemplos que nos has dado y los puntos que has explicado son muy interesantes. Han llegado unas cuantas preguntas. Creo que la primera, que puede ser bastante interesante y justo acabas de hablar de ello, es ¿cuál es el papel en realidad, de tu punto de vista, de las instituciones públicas en esta transformación, y dónde se acaba el papel que tiene la institución pública y dónde empieza el de la universidad? Me imagino que hablarás mucho de colaboración entre ambas instituciones, pero ¿qué pueden aportar cada una y cómo se define un poco quién es responsable de qué? Sí, muchas gracias. Eso realmente es una pregunta crucial, ¿no? ¿Cuál debe ser la buena gobernanza, ¿no? Yo creo que ahí, para decirlo de manera muy simplificada, el papel de las instituciones públicas no es decirle a la universidad lo que tiene que hacer, no es controlar administrativamente lo que hace, sino darle la oportunidad de hacer más y la responsabilidad de dar cuenta de los resultados. ¿Esto qué significa? Bueno, pues es bastante simple, ¿no? Yo creo que hay una obsesión unificadora por parte de las instituciones públicas, ¿no? Porque hay una preocupación que en realidad es legítima, ¿no? De dar cuentas de cómo se gastan los fondos públicos. Yo creo que sería
completamente irresponsable y además no muy eficaz que ahora pues, el Ministerio de Educación de un país diera un cheque en blanco a una universidad para que hiciera lo que quisiera, ¿no? O sea que rendir cuentas es muy importante. Lo que pasa es que las cuentas que se suelen rendir son cuentas administrativas. ¿Cuántos estudiantes se han inscrito? ¿Cuántos cursos se han dado? ¿En qué se ha gastado? ¿Cuánto se ha gastado en electricidad para el campus? Esto da muy poca idea de la utilidad real de la universidad. Así que yo creo que lo que es preciso es que haya un marco de compromiso común sobre quién tiene que aportar qué. Es decir, mucha más libertad a las universidades para que se organicen como quieran. Los cursos que quieren dar, si tienen que ser más o menos modulares, cuántos grados, cuántos másteres, muchísima más libertad. Pero luego una idea muy clara y muy estratégica sobre dónde tiene que llevar esto. Entonces, yo creo que es esto un poco el equilibrio. Y creo que allí las dos partes, ¿no?, han sido, en cierto modo, entre comillas, culpables, ¿no? Los poderes públicos con un exceso de voluntad de control y las universidades quizás porque a veces es más cómodo responder a exigencias de control administrativo que rendir cuentas de resultados. O, por ejemplo, especializarse. Es decir, en España, por ejemplo, ¿no?, yo no creo que haya demasiadas universidades en España, pero todas las universidades, las 80 y pico que hay, todas deben ser pequeños modelos como Oxford. Pues quizás no, y quizás un nivel de especialización, es decir, una universidad que se concentre en algunos aspectos y que rinda cuentas sobre eso y que corresponda a una estrategia del país, a una estrategia nacional sobre dónde queremos ir y dónde tenemos necesidad de mayor investigación y mayor docencia. Creo que eso sí sería un buen camino. Es decir, en conclusión, creo que hace falta un partenariado más estratégico que mire a dónde queremos ir y menos cada minuto de lo que estamos haciendo. Y en esta misma línea, otra pregunta es, ahora ya como asesor en la Comisión Europea y con tu trabajo anterior, ¿cuál es el rol de las instituciones europeas en esta línea? ¿Cuál es el papel que tienen que tener las instituciones? Sí, es interesante porque digamos que hay una contradicción de la construcción europea que es la siguiente, ¿no? Los ciudadanos le piden a la Unión Europea dos cosas muy legítimas pero que no son compatibles. La primera es que la Unión Europea se ocupe solamente de aquello que interesa al ciudadano. Y la segunda es que se ocupe solamente de aquello donde tiene competencias legales y por consiguiente legitimidad política. Todo esto tiene mucha lógica, pero es que no coincide, ¿no? Porque los temas que más interesan al ciudadano, que son siempre los mismos, ¿eh?, por supuesto, la salud, la educación, el empleo, son justamente los temas donde la Unión Europea tiene menos competencias legales. Y lo sé bien porque son tres temas donde yo me he ocupado personalmente cuando estaba en la Comisión Europea. Así que hay esta contradicción, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta, bueno, pues desde luego la Unión Europea no tiene el derecho, no tiene ni siquiera la legitimidad política de decirle a los países cómo tienen que organizar su sistema educativo. Y además, creo que es bueno que sea así, ¿no? Porque no tiene que ser una administración en Bruselas quien tome decisiones tan críticas como, por ejemplo, el equilibrio entre ayudas en términos de becas y criterio de excelencia de las universidades. Es decir, cuánto tiene que valer una matrícula en la universidad, cuánto tiene que haber de becas para ayudar a los que menos pueden. Son cuestiones que no tienen una respuesta única, ni una respuesta mejor, y dependen de un diálogo que solo se puede hacer, yo creo, a nivel de cada país, ¿no? Incluso a nivel más inferior, ¿no?, de cada región de países que tienen una estructura federal. O sea que yo creo que es bueno, en cierta manera, que la Unión Europea no sea quien decida sobre la educación. Pero sí puede hacer, yo creo, tres cosas muy importantes. La primera es muy simple, dar dinero. ¿Dar dinero para qué? Pues no para sustituirse a los presupuestos de cada país, sino para poner dinero donde quizás los países por sí mismos no actuarían. Por ejemplo, la movilidad, el famoso programa Erasmus, ¿no?, que tiene un impacto extraordinario. Pero no solo la movilidad, también la innovación. Porque muy pocos sistemas educativos, muy pocos países invierten en innovación. Sobre todo en educación, donde la innovación no se sabe muy bien lo que significa. En cambio, experimentar es muy importante para ver lo que funciona. Y dar dinero para movilidad internacional, para cooperación entre universidades, para la innovación, es un papel fundamental de la Unión Europea. Y la buena noticia es que el programa Erasmus, por ejemplo, el programa de educación de la Comisión Europea,
ha aumentado en un 50% para los próximos 7 años, con lo cual realmente es uno de los pocos ámbitos donde ha aumentado de manera considerable. Esa es la primera cosa que puede hacer la Unión Europea. La segunda es algo también muy importante, ¿no? Que es facilitar el intercambio de lo que funciona. Porque no es verdad que no sepamos lo que funciona en la educación. Y no es verdad que los países y las situaciones son tan distintas que no sabemos lo que funciona. Lo sabemos muy bien. Lo difícil no es hacer planes estratégicos, es implementarlos. Entonces, la Unión Europea puede dar un elemento de comparación, un elemento de intercambio que puede ser muy útil justamente para que los países no estén encerrados y sean ciegos a cosas que han podido funcionar. Y lo digo además con un optimismo que me viene de un hecho muy simple. Si vosotros miráis los países que tienen mejores resultados en educación hoy, no son ninguno de ellos los mismos países que tenían los mejores resultados hace 30 años. Es decir, que se puede cambiar. Y desde luego ni siquiera es todo cuestión de dinero. Se puede cambiar haciendo bien las cosas y con una colaboración y creyéndose en el futuro de la educación. Esa es la segunda cosa que pueden hacer las instituciones europeas. Pueden hacer también una tercera, que es algo quizás más complicado, pero que es dar un marco, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en materia de inteligencia artificial y ética, que es un tema, yo creo, importantísimo para el futuro, porque estamos llegando a un punto donde un algoritmo nos conocerá mejor que nosotros mismos nos conocemos. Este es el famoso argumento de Harari, ¿no? Esto es muy importante, entonces tenemos que ser capaces de tener criterios éticos, criterios bioéticos, por ejemplo, sobre la biotecnología, y dar un marco para el mundo de la investigación, del conocimiento y también para el mundo de la política y de la administración. Creo que es otro papel importante de la Unión Europea. Y eso es un poco lo que se está haciendo de cara al futuro. Dinero para la investigación, dinero para la movilidad, intercambio de buenas prácticas, incentivos y marcos comunes, ¿no? Os doy un ejemplo que es reciente y que tiene, yo creo, un gran potencial, ¿no? La Comisión Europea ha propuesto dentro del presupuesto de Erasmus fondos para crear universidades europeas. Pues, ¿qué significa esto? Bueno, pues dinero para que haya universidades de países europeos que hagan una alianza más allá de la cooperación para un proyecto. Por ejemplo, para ofrecer titulaciones comunes, para ofrecer una complementariedad en su propia especialización. Esto se puede convertir en el núcleo de una universidad europea del futuro real, ¿no? Así que, siendo modestos en la medida en que Europa no puede resolver los problemas de los países en cuanto a los grandes dilemas de la educación, excelencia y equidad, por ejemplo, ¿no? Admitiendo esto, la Unión Europea puede hacer mucho para que la educación esté al frente de las preocupaciones y que la educación forme parte de lo que hace Europa para el ciudadano. Un último comentario más reciente. Todos habéis oído hablar de esos fondos de nueva generación europea, ¿no? Los fondos de reconstrucción. Bueno, pues ahí no hay una directiva específica que obliga a gastar dinero en educación. Pero a mí me cuesta muchísimo imaginar que haya un solo país en Europa, o por cierto, en el mundo, que no necesite cambiar radicalmente su sistema educativo y su universidad. Así que hay también ahí una oportunidad financiera sin precedentes para que esos incentivos europeos sirvan no ya para mejorar alguna infraestructura, sino como incentivos para esa mejora de la que hablábamos en la colaboración entre poderes públicos y universidades y escuelas, ¿no? Desde luego, y dentro de esta misma idea de colaboración, etcétera, Cristina hablaba ponía la pregunta de si crees que falta una mayor colaboración o un mayor diálogo entre las universidades a nivel nacional, las universidades en España, porque ya que la política va a ser a nivel inicialmente nacional y luego con el apoyo de Europa, ¿deberían de colaborar más o crees que es algo que ya es bastante potente en España, por ejemplo? Bueno, creo que hay un nivel de cooperación enorme, pero muy formal, ¿no? Es decir, por supuesto existen mecanismos. Por ejemplo, hay una cosa llamada la CRUE, que es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que muchos conoceréis sin duda, y que es un poco el órgano de cooperación. Pero claro, estos órganos tienen mucha utilidad en cuanto a canal de comunicación formal, pero no constituyen
un ámbito de diálogo estratégico. Supongo que Cristina, en su pregunta, se refiere a esto y no simplemente al intercambio de felicitaciones en el curso académico, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí se podría hacer más, ¿no? Pues, ¿por qué se podría hacer más? Bueno, pues porque en realidad los incentivos de las universidades son muy locales, porque las universidades dependen de la financiación de su propia comunidad autónoma. Y generalmente su financiación y, por consiguiente, su existencia depende de criterios tan básicos como el número de estudiantes inscritos, lo cual quizás no es la mejor manera de plantear de manera estratégica cuál tiene que ser la dirección de la universidad. Así que yo creo que sí tiene que haber más diálogo entre universidades, pero creo que es importante también, como dijimos antes, que el diálogo no sea solamente entre universidades, sino tiene que ser entre universidades y el resto de la sociedad. Por ejemplo, hay una separación que en el fondo es muy artificial entre la universidad y lo que viene antes, que es la educación obligatoria. ¿De dónde vienen los profesores de la escuela secundaria y primaria? Pues de la universidad. ¿Hay un diálogo entre los dos sistemas? Pues probablemente no mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todas las administraciones, esto lo hemos visto en la COVID, ¿no? Todo el funcionamiento de la administración es siempre vertical, es siempre vertical. Los centros de salud no tienen costumbre de hablar con los centros de acogida social, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que la necesidad de colaboración y de diálogo es extraordinaria en nuestra sociedad. Es transversal porque todos nuestros problemas serios son transversales y tenemos muy pocos mecanismos para fomentar esta colaboración. Creo además que para que haya más colaboración entre universidades, tiene que haber más flexibilidad en las universidades, ¿no? Porque ¿para qué colaborar si tienes las manos atadas en lo que puedes hacer? Así que yo creo que esto forma parte de, yo creo, de una discusión más grande sobre la gobernanza de la universidad. Y aquí voy a decir algo que a lo mejor, digamos, escandaliza a algunos, ¿no? Yo creo que las universidades, en cierto modo, responden a la acusación a veces que se hace de Torre de Marfil, ¿no? No porque sean un lugar privilegiado, desde luego los salarios de los docentes no tienen nada de privilegiado, pero sí porque son unas instituciones que tienen pocos incentivos, pocas motivaciones para estar en contacto con la realidad social, porque simplemente no hay nada que exista como mecanismo ahí, ¿no? Y creo que construir una mejor interdependencia, digo bien interdependencia, no dependencia, entre universidad y sociedad es realmente una tarea inmediata para el futuro, porque en algunos países se hace y funciona muy bien. Es decir, creo que se puede mantener la independencia académica de la universidad sin que se convierta en indiferencia frente a los retos sociales. Y ese yo creo es el secreto para el futuro, ¿no? Hemos visto lo extraordinario que puede ser el ingenio humano, la tecnología, la ciencia, cuando nos lo proponemos. Mirad lo que ha pasado con la vacuna del COVID, ¿no? Pues tenemos que replicar esto en muchos más ámbitos, porque la COVID es solo uno de los problemas que tenemos. Y justamente dentro de esta idea de el reto social que supone la educación, alguien decía que era muy interesante el concepto de la formación vitalicia de la que hablabas antes, pero justamente uno de los retos sociales de la educación es la brecha de desigualdad, ¿no? Que podría crear si ciertas personas pueden acceder a la educación y otras no. Entonces, si vamos más adelante en esta idea de formación vitalicia, ¿tendrías ideas o opiniones sobre cómo financiar o cómo apoyar esta idea para no crear esa brecha? Sí, realmente lo que demuestra la pregunta es que nada es sencillo, ¿no? Porque efectivamente la tecnología y, digamos, la ampliación del acceso a la educación es un arma de doble filo, porque cuando abres las posibilidades, cuando la tecnología te ofrece posibilidades enormes, la pregunta que viene enseguida es, bueno, ¿a quién van esas posibilidades? Eso ocurre con la tecnología en general, con Internet, por ejemplo, ¿no? Internet nació con una especie de mito libertario de la igualdad y hemos visto hasta qué punto puede ser una fuente de desigualdad también, ¿no? Así que no hay una respuesta simple a esta pregunta, pero yo creo que tenemos que focalizarnos en el potencial extraordinario que significa lo que puede hacerse gracias en gran parte a la tecnología para responder a necesidades individuales en lugar de dirigirse a la media. Es decir, en el fondo, la obligación de un profesor delante de una clase
es dirigirse al punto medio. Esto es lo que tiene como consecuencia es que quienes más necesitan, no digamos quienes no tienen acceso a la educación, pero simplemente los que en algún momento necesitan más apoyo, no lo van a recibir. Esto lo pueden resolver simplemente con la tecnología. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues simplemente es ser muy conscientes de exactamente la pregunta que acaba de hacer. Es decir, cuando extendamos el progreso de la tecnología en la educación, hay que hacerlo viendo el acceso como el otro lado de la excelencia. Y tenemos mucha demostración antes de la tecnología de que excelencia y acceso, excelencia e igualdad no son incompatibles, sino al contrario, se ayudan mutuamente. ¿Cuál es el secreto del famoso sistema finlandés de educación? Ese sistema que mejor resultados da, no porque se fijen los excelentes, sino porque no deja a nadie atrás. Entonces, esto vale para un sistema como el finlandés, que es de los que menos utiliza la tecnología en Europa, de los que menos utiliza la tecnología, como vale para un sistema plenamente tecnológico. Es decir, no podemos dejar en manos de la tecnología exclusivamente el progreso de la educación. Tiene que ser una decisión consciente de las autoridades políticas y académicas de utilizar la tecnología para la igualdad. Y eso es, yo creo, pues sin duda, ¿no?, lo que va a distinguir el destino de las sociedades, ¿no? Porque quien utilice mejor la inteligencia artificial, la tecnología, en beneficio de los ciudadanos, es quien va a aumentar el capital humano, el potencial y la capacidad de su sociedad para hacer frente a lo que nos viene encima, ¿no? Y eso yo creo yo creo que no quiero tener claro, las discusiones sobre tecnología, como la mayoría de las discusiones de nuestros días, terminan siendo un ejercicio de pesimismo, ¿no? Y creo que eso no está bien. Y creo que hay que ser optimistas, porque el optimismo es una estrategia. Porque si no creemos que el mundo puede ser mejor, no tendremos la fuerza para que el mundo se haga mejor gracias a nosotros, ¿no? O sea que esa es la tarea de todos. Y tenemos que contar con los innovadores en la sociedad, con la gente que cree en una educación mejor como instrumento de igualdad, para que la tecnología esté al servicio de la sociedad y no al revés. Perfecto. Y ya como última pregunta, antes de cerrar esta ponencia, que de hecho ha sido muy interesante, si tuvieras que mencionar a 2 o 3, digamos, no organismos en concreto, pero asociaciones que van a ser, o expertos que van a ser las personas que van a ayudar a justamente enfrentar los retos que se ponen a las universidades, entonces no te digo que me digas una persona en concreto, sino un tipo de, por ejemplo, hablabas antes de filósofos que tienen que aportar mucho a la construcción del nuevo modelo de educación. ¿Qué otros tipos de personalidades crees que van a ser claves para enfrentar estos retos? Bueno, aquí tengo que saltar sobre la ocasión de hablar para mí, ¿no? Yo trabajo en una organización que se llama Teach for All. Miradla, por favor, teachforall.org. Está liderada por Wendy Cobb. Es una americana que tuvo la visión muy simple de que hay que no solamente atraer a personas brillantes a la educación, sino que los educadores más brillantes tienen que ir a las escuelas más difíciles. Con esta idea, hemos creado en 60 países, incluida España, organizaciones que se dedican a eso, ¿no? A atraer y formar a personas que crean que el futuro puede ser mejor gracias a la educación. En España esa organización se llama Empieza por Educar. O sea, no es como Save the Children, o sea, no es enviar a jóvenes a otro país a ayudar a países más pobres. Es en cada país despertar a una generación de jóvenes con grandes competencias y voluntad de ayudar, porque a lo mejor hacerse más rico o ganar más dinero o comprarse un coche enorme ya no es el futuro que nos va a satisfacer como personas, ¿no? Y para esto, esa es una respuesta. Perdón por predicar lo que conozco, pero es que es una organización que realmente puede cambiar el mundo, ¿no? Porque es así como lo cambiaremos. Y luego, por supuesto que hay personas, instituciones que piensan con humanismo y piensan con generosidad, ¿no? Y que están, digamos, son conscientes digamos, de que las identidades, las rencillas entre tribus
nos hacen olvidar que somos solo una tribu, que es la tribu de la humanidad. Y si tuviera que decir a alguien y nombrar a una persona que realmente creo que nos inspira a todos, desde luego a mí, es Amartya Sen, ¿no? Que es alguien que habla no solamente de educación, pero sí de cómo podíamos crear un futuro mejor para toda la humanidad y no solo para unos cuantos. Pues muchísimas gracias y efectivamente, realmente ha sido casualidad lo de que justo Teach for All encaje perfectamente con la pregunta. No estaba preparado. No estaba preparado, confirmo. Y nada, pues quería nuevamente agradecerte, Xavier, por el tiempo y la ponencia tan interesante. Creo que todos hemos aprendido mucho y esperamos verte pronto de nuevo por aquí en el Club Education Summit. Si alguien tiene alguna idea, me encantaría oírla. O si tiene alguna pregunta, me encontráis en LinkedIn fácilmente o si no, Bootcamp os dará mi email. Encantado de seguir la conversación y muchas gracias por estar aquí hoy y por escucharme, por vuestra paciencia. Gracias. Muchísimas gracias, Xavier. Hasta pronto. Hasta luego.